viene hablando de que la radiación solar, la luz del sol, tenemos que tomar una serie de medidas, nosotros los humanos, y no sé si las plantas o los animales, pero ahorita investigo, porque desafortunadamente esta radiación de esa estrella, que es el sol, está llegando su radiación, en el caso de varios países, pues a puntos donde hay que tomar precauciones y no tomarlo a la ligera, para que no crezca como otras cosas. Me comunico con el arquitecto Pablo Ronnie Pacheco Reilly, que es miembro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es presidente de la Sociedad Astronómica Planetario Alfa, y lo saludamos directamente desde aquel lugar. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Gutiérrez, y gusto saludarlo a sus órdenes. Muchísimas gracias. El tema ya lo conoce usted y lo conocen las personas que nos están viendo y escuchando. En la práctica real, ayer comentamos con un especialista, con un astrónomo, sobre el porqué del fenómeno. Pero muchas personas siguieron preguntando, dado que quizás pareciera como un efecto, si me permite, invisible, pero que existe, eh, ¿cuáles son las razones que podemos sumar, aparte del asunto del ozono, y hacia dónde nos lleva esta circunstancia? Si es algo temporal, si es parte de ciclos astronómicos o ciclos de nuestra estrella llamada Sol. ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, en realidad el Sol, como todas las estrellas, produce una gama muy amplia de radiaciones y no todas ellas llegan hasta la superficie de la Tierra. Nuestros ojos están capacitados para ver la luz blanca, pero más allá de la luz blanca hay formas de luz que no podemos detectar, pero con las cuales sí podemos interactuar, por así decirlo. Cuando sentimos que nos pegan los rayos del sol en la piel y sentimos calorcito, lo que estamos sintiendo o experimentando es la incidencia de radiación infrarroja. Entonces, cosa curiosa, la radiación infrarroja no la podemos ver, pero sí la podemos sentir. La luz blanca, esa sí la podemos ver, como es la luz blanca que un arco iris divide en los colores que ya conocemos. Y finalmente, del otro extremo de este arco iris o de este espectro está la luz ultravioleta, que es una forma de radiación de más energía, que esa no la podemos ver, no la podemos sentir, pero sí reaccionamos con ella. Ahorita comentaba que sentimos la piel caliente cuando nos pega el sol, y digo que es la radiación infrarroja. Sin embargo, la radiación que nos quema la piel no es la infrarroja ni la luz blanca, sino la ultravioleta. O sea, la que nos hace sentir el calor sobre la piel es la infrarroja. Es la infrarroja. Se puede decir que es como la alarma, ¿no?, de que estamos expuestos a la luz del sol. Bien. Se habrá dado cuenta la gente que cuando van a la playa y el día está algo nublado o hay algo de bruma, se siente más fresco. ¿Por qué? Porque la atmósfera, la humedad que hay en la atmósfera impide el paso de radiación infrarroja y ya no sentimos calorcito en la piel. Sin embargo, muchas veces en esos días que está ligeramente nublado, la gente se quema más. Claro. Sí. ¿Por qué? Dicen que es aquí en México decimos que es la resolana, y dicen que es más peligrosa la resolana. Pues no es que haya más radiación ultravioleta o que sea más peligroso, sino que simplemente, como dejamos de sentir esa alarma, esa piel caliente, nos exponemos más a esta radiación que no vemos y que no sentimos, y que es la que finalmente hace el daño a la piel y también hace daño a la vista. Ahora, sí, perdón, arquitecto, dígame. Adelante. No, le quiero preguntar, ¿este fenómeno es exclusivo en este momento para, por ejemplo, ciudades como
el Distrito Federal Capital de México, donde han dado indicaciones que usted ya conoce y el público, o es un asunto que debe ser tomado no solo en la República Mexicana, sino en algunos otros países? Diría yo que en todo el mundo, digamos que en la Ciudad de México, como hay una gran cantidad de población ahí concentrada, Sí. pues se está monitoreando constantemente las características no solamente del clima, sino de los contaminantes que hay en la atmósfera, y le prestan particularmente atención también a la radiación ultravioleta. Ahora, la Ciudad de México está a gran altura sobre el nivel del mar, Sí. y además está situada entre los trópicos. Y además estamos en una época en la que el Sol está retomando su ciclo de actividad. Cada 11 años aproximadamente el Sol tiene mayor actividad magnética. Eso se manifiesta a través de manchas solares, Sí. a través de fenómenos que llamamos fulguraciones o emisiones coronales masivas, que se han vuelto muy populares entre la gente como tormentas solares, que Tormentas básicamente solares. es cuando el Sol desprende una gran cantidad de material, de partículas, de radiación hacia el espacio, y que si la fulguración o la emisión coronal apunta en dirección de la Tierra, pues tenemos una mayor interacción con el Sol. Se pueden esperar, digamos, más auroras boreales, por ejemplo. Sí. Sin embargo, esto no llega al nivel de la Sí. superficie como para hacernos daño. Sí. Lo que sí nos puede hacer daño es la radiación ultravioleta, y no nada más en la Ciudad de México. De hecho, los factores que participan en el daño que pudiera tener la radiación ultravioleta es la época del año en la que nos encontramos, es decir, que el Sol puede estar muy alto sobre el horizonte. Cuanto más alto esté sobre el horizonte, o cuanto más cerca del cenit, digamos que la luz del Sol entra más directamente. Entonces las ciudades que están entre los trópicos están más expuestas a recibir una mayor cantidad de radiación ultravioleta. Otro factor es básicamente la posición en la Tierra, en cuanto a que estamos muy cerca del polo norte o del polo sur. Ahí, aunque los rayos del Sol nunca inciden de gran altura, la capa de ozono es más delgada. Generalmente se habla de que hay un agujero en la capa de ozono, pero no existe un agujero como tal, sino que más bien es un adelgazamiento de esta capa de ozono, que funciona como un filtro, Sí. y que reduce la cantidad de rayos ultravioletas que llegan. Esto afecta también a los animales en general y a la vegetación. Sí, así es. Si la radiación ultravioleta, mientras que sí es necesaria para que podamos producir, por ejemplo, vitaminas, y en general muchos organismos dependen de la radiación ultravioleta, un exceso de ella es dañino, tanto como a plantas como a animales. O sea, sí debemos de exponernos a que el sol como se dice, nos pegue, pero en estos tiempos, ¿cuál sería el promedio, el tiempo límite para que no perdamos el beneficio precisamente de la luz solar? 10 minutos de exposición al sol al día son más que suficientes. 10 minutos. 10 minutos. Y se puede procurar que esto sea en la mañana, antes de las 10 u 11 de la mañana, Sí. y en la tarde, después de las 5 de la tarde. De tal manera que sí estaremos recibiendo radiación ultravioleta, pero no la radiación ultravioleta más dañina. Claro. Seguramente habrán escuchado que hay rayos ultravioleta A, B y C. ¿Y Los cuál? A son inofensivos, los C son los más dañinos. Ajá. Pero estos generalmente atajan nuestra atmósfera. Y como siempre, se recomienda que la gente, si está al aire libre entre Sí. las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, pues preferentemente se protejan con la aplicación de un bloqueador solar. Ahora, este fenómeno que ustedes y que muchas personas lo recuerdan, este ciclo de los 11 años donde el Sol entra en una mayor actividad, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta, porque no existe una sola respuesta de parte de los astrónomos. Resulta ser que el Sol es una estrella que está en rotación, como todas. Sí. Se tarda aproximadamente de 25 a 35 días en completar una vuelta sobre sí mismo. Y no porque sea variable, sino porque esta rotación es diferente según la latitud a la que nos encontremos. Sí. Es decir, la Tierra gira toda junta como si fuera una canica, una piedra,
de una sola pieza, los continentes mantienen su lugar entre sí, pero el Sol, siendo un objeto hecho básicamente de gas, se mueve a diferentes velocidades el ecuador que los polos. Entonces, en el interior del Sol hay una serie de corrientes, de gases, de campos magnéticos, y aparentemente cada 11 años precisamente se repite un fenómeno en el interior del Sol que aflora a través de esta actividad magnética. Exactamente cómo sucede no lo saben, No se pero sabe. está relacionado con el Ajá. periodo de rotación del Sol y su rotación diferencial. O sea, nada más como un ejemplo obvio, mientras que la rotación, o sea, el, el que rote la Tierra en su eje dura 24 horas, en el caso del Sol me decía que eran 35 días. De 25 días en algunas regiones y en otras regiones hasta 35 días. Bien, o sea, hay, Sí, es variable, es es variable. variable, así Bien. es. Ahora, el hecho de que el Sol entre en esta fase, quiero imaginar que no es un asunto que empezó en los años 50 o en los No, 30 o ayer. Quiero pensar que esto es centenario, si no es que milenario o millonario en años. pues en realidad el Sol se ha estado observando desde que Galileo Galilei con su telescopio proyectó la imagen del Sol en una pared, y Sí. con la fortuna de que cuando lo hizo el Sol tenía actividad y observó que el Sol tenía manchas. Ujú. Estamos hablando de 1610, en una época en la que incluso no se imaginaba la gente o la ciencia que el Sol pudiera tener rotación. Bien. Ajá. Y a partir de estos últimos 400 años es que el Sol se ha estado monitoreando, Ujú. y, y se repite este ciclo aproximado de 11 años. A veces regresa con más actividad, a veces Ujú. regresa con menos actividad, Sí. pero es más o menos regular. Bien. ¿Cuánto dura el ciclo? ¿Un año? No son periodos exactos. Ajá. Digamos que es como una montaña rusa, Ujú. ¿sí? Que no tiene, Bien. Ujú. vaya, que la pendiente es suave hasta llegar a la parte más alta y luego baja nuevamente. Entonces Ujú. no hay un momento exacto en el que uno pueda decir, aquí terminó y aquí terminó, y aquí empezó. Lo que sí se observa es que entre un ciclo y el siguiente hay un cambio de polaridad. Es decir, nosotros aquí en la Tierra, si tenemos una brújula, la brújula va a apuntar hacia el polo norte. Sí. Digamos que en el caso del Sol, cada 11 años se invierte la brújula. Ujú. Entonces, cuando los científicos se dan cuenta que se invierte el campo magnético, es Ujú. cuando anuncian que ha iniciado el siguiente ciclo. Ujú. Pero muchas veces esto no es evidente en la superficie, Ujú. como las manchas solares que acostumbramos ver. Ujú. Ahora, las autoridades en varios países, México incluido, hablan, por ejemplo, de una serie de afectaciones, una que le llaman el golpe de calor, la deshidratación, afectaciones a la córnea, a la retina, eh, casos de cáncer en la piel, también este, el hecho de que debemos de alguna manera, como usted lo dice, tratar de no estar bajo el rayo del sol entre las 11 de la mañana y más o menos como las 5 de la tarde, si bien escuché. Así es. Bien, bueno, ahora, quiere decir que las personas, ahora sí, con toda seriedad, tanto para los niños y los que ya no son niños, debemos de protegernos como se nos ha dicho por parte de algunos gobiernos, con mangas largas y con algún tipo de sombrero, de gorra, con protectores solares, y por supuesto con menos exposición de nuestro cuerpo directamente al sol. Ese es un hábito que todos debemos de fomentar desde la Ujú. niñez, Ujú. porque si bien de los factores que mencioné ahorita, los primeros dos, como el golpe de calor, por ejemplo, no se deben a la radiación ultravioleta, sino simplemente a la temperatura elevada Ujú. en la superficie de la Tierra, y que no se relaciona con los rayos ultravioleta. Lo que sí producen los rayos ultravioleta, como bien lo comentaba, era los casos de cáncer de piel, Sí. y daños a la retina. Ahora, Ujú. ¿cuál es el problema aquí? La piel
nuestra piel tiene la capacidad de que si sufre una quemadura, pues se pone roja la piel, nos arde mucho, sufrimos 2 o 3 días, pero afortunadamente el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, entonces producimos piel nueva. Y si acaso la piel sí se va deteriorando con el tiempo. Las personas que en su infancia estuvieron mucho tiempo asoleados, se darán cuenta que después de los 35, 40 años, su piel se empieza a manchar más que aquella persona que estuvo bien protegida. Por otro lado, el problema es, en el caso de la retina, de nuestros ojos, es que nuestra retina es una extensión del cerebro. Y la mayoría del público sabrá que las células del cerebro no tienen la capacidad de regenerarse como el resto de las células de nuestro cuerpo. Es decir, si alguien se produce alguna lesión a nivel retina por estar demasiado tiempo expuesto a los rayos del sol, o simplemente aquellas personas que dicen, oye, qué bonito el atardecer, o qué bonito se ve el sol, o qué brillante. El problema es que estarán dejando pasar radiación ultravioleta hacia su retina y la van a estar deteriorando de manera permanente. Entonces, por eso también dicen que los eclipses no deben verse directamente. No es porque el sol sea más peligroso durante un eclipse, sino porque a lo mejor la luna tapa el 50%, el 60%, el 80% del sol, pero el porcentaje que sigue visible del sol produce radiación ultravioleta como cualquier otro día. Entonces, por eso uno nunca debe ver directamente hacia el sol, y por eso también es recomendable, si vamos a viajar en carretera, sobre todo en estos días próximos, que hay mucha gente que tiene vacaciones, o si van a estar en la playa, que además de ponerse el bloqueador solar, se coloquen gafas de sol, que especifica que tengan protección contra la radiación ultravioleta, contra los rayos tipo A y tipo B. O sea, en el caso de los anteojos que le llaman anteojos de sol o lentes de sol, tenemos que tener el cuidado cuando compremos alguno, y sobre todo ahora que se venden en las calles de tantos países por el contrabando y el hambre. Así es. A lo mejor estamos comprando unos lentes que nos gustaron y que están muy baratos, pero que no sirven para nada como protección. Y finalmente la vista pues es un sentido que no tiene precio, ¿no? Entonces conviene cuidarla. Sí. Bien, entonces hay que, en concreto, perdón que le repita esta pregunta, arquitecto, ¿qué pregunta tengo que hacerle? Imagino que en la calle no me la van a contestar, en una óptica, ¿qué tipo de lente que le llaman parasol debo de tener? Que nos digan qué tipo de radiación ultravioleta evita el paso de. En este caso, si conocen un poquito más, el vendedor o el expendedor nos va a decir que nos protege de los rayos tipo A y tipo B. Los de tipo A en realidad no son tan peligrosos. Los que debemos de tener particular atención es rayos ultravioleta tipo B. Bien, tipo con B de bueno. Con B de bueno. Bueno, pues creo que está muy claro. Otra preguntita que me llega por último, arquitecto. Me hacen el cuestionamiento de las personas que utilizan estas camas para broncearse, creo que son con rayos ultravioleta. Así es. ¿Esto es bueno, es malo o qué hacemos? Pues hay personas que creen que se ven más atractivas teniendo un bronceado, pero la verdad de las cosas es que veamos nosotros que la piel toma un tono diferente a causa de la exposición con la radiación ultravioleta, no es otra cosa más que una quemadura de la piel. Y a la larga lo vamos a terminar pagando con el deterioro de nuestra salud. Sí. Entonces ya queda a decisión de cada persona. O sea, concretamente, sin darle vueltas al asunto, si me meto en una de estas camas para broncearme, lo que estoy haciendo al verme, según yo, en un tono más atractivo, más seductor, más sexy, o lo que ustedes quiera, hombre o mujer, lo que se está viendo es que me quemé la piel. Así es. Y tarde o temprano vamos a pagar la factura. Sí.
Yo no sé si a alguien le preguntaran, o hubiera un anuncio por último, arquitecto, y le dijeran, visítenos en la calle X número tal, desde las 8 de la mañana, y le vamos a quemar la piel durante 15 minutos. Y después puede usted continuar con sus actividades. Yo no sé si habrá mucha gente que estaré haciendo fila para que le quemen la piel. Y además pagar por ello. ¿Verdad? Pero claro, la forma de presentarlo y, y el ego, pues nos hace pensar que, y a lo mejor es cierto, ¿verdad? Hay gente que se puede ver más atractiva, con la piel más morena, pero francamente quemarme la piel para conseguirme una galana o un galán, se me hace demasiado. Demasiado riesgo y por eso, si la gente se quiere quemar, lo puede hacer incluso en la playa Sí. o en el patio de la casa, seleccionando los horarios adecuados Bien. cuando y que sea algo muy gradual, Sí. muy gradual. Eso de querer en 15 minutos resolver un asunto de belleza, Ujú. pues es muy riesgoso. Sí. Pues me ha dado mucho gusto conversar con ustedes aquí en Vivo en Vivo. Platicamos con el arquitecto Pablo Ronnie Pacheco. ¿Lo pronuncia usted Es Raleigh? con L, Lonnie, Lonnie. Lonnie Pacheco Riley. Bien, le agradezco el punto. Él es presidente de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León en la República Mexicana. Bueno, pues arquitecto, le agradezco y vamos a andar con mucho cuidado para no quemarnos. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y gusto en saludarlo. Igualmente, saludos a usted allá en Monterrey.